Esperamos que estés disfrutando de este estudio de Romanos 8. Antes de pasar al pastor Sugel Michelén, que es nuestro próximo expositor, quiero expresar nuestra gratitud por la colaboración de Poema Publicaciones en el lanzamiento de la edición en español de la Biblia de Estudio de la Reforma. Este es un proyecto que al Dr. R.C. Sproul le importó mucho. Anhelaba ver que la Biblia de Estudio de la Reforma se publicara a la gente de todo el mundo en su lengua materna, y la edición en español es algo que realmente impulsó todos nuestros esfuerzos de traducción de la Biblia de Estudio de la Reforma. Este proyecto comenzó hace 15 años como una idea cuando el Dr. Burke Parsons regresó de hablar con pastores en Colombia, y fue allí donde vio la falta de recursos teológicos que estos líderes de la iglesia necesitaban. Entonces, Ministerios Ligonier comenzó el trabajo de revisar y expandir la versión en inglés de la Biblia de Estudio de la Reforma, para que tuviéramos la mejor erudición posible antes de dedicarnos a traducirla al español. Y damos gracias a Dios que en el 2020 hemos visto el lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma en español. Y esto ha superado por mucho nuestras expectativas en cuanto a su popularidad. Ya vamos por la segunda impresión, se está distribuyendo por millares en toda Sudamérica e incluso aquí en los Estados Unidos. Así que den gracias a Dios con nosotros por este recurso. Si no la has visto o no has podido recibirla aún, puedes encontrar más información en línea. Y luego nos aseguraremos de que sepas las formas en que puedes ayudar a tu iglesia. Al usar un recurso como este, es realmente incomparable. Y damos gracias a Dios por este momento y este encargo de la Biblia de Estudio de la Reforma. Bueno, el pastor Sugel Michelén es bien conocido por muchos de ustedes, estoy seguro. Y es un querido hermano que nos acompaña hoy. Él también es pastor allí en la República Dominicana, donde pastorea la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. Él es autor de varios libros, incluyendo De parte de Dios y delante de Dios, una guía de predicación expositiva. Vayamos con el pastor Michelén ahora. Es un enorme privilegio para mí poder participar de esta conferencia celebrando la obra de Dios en la Reforma del siglo XVI. Y los invito a ir conmigo a Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 12 al 17 en lo que vamos a estar basando nuestra exposición de hoy. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si hay algo que todos nosotros necesitamos en estos días, es seguridad y confianza. De repente el mundo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor. Lo que antes dábamos por sentado ha desaparecido por completo de nuestras vidas. El congregarnos libremente en muchos lugares, el poder darle un abrazo a nuestros hermanos en la fe. Estamos aprendiendo a vivir en el contexto de una nueva normalidad, por lo que necesitamos un terreno firme donde podamos anclar nuestras almas en medio de tanta turbación, en medio de tanta inestabilidad. Y difícilmente podamos encontrar una roca más sólida en toda la Escritura que el capítulo 8 de la carta de Pablo
a los romanos. Este es el capítulo más extenso de la carta y es uno de los más ricos en contenido. Lutero le llamaba la obra maestra del Nuevo Testamento. Y otro autor decía que si la Sagrada Escritura fuera un anillo y la epístola a los romanos fuera su gema preciosa, el capítulo 8 sería el punto brillante de la gema. Este capítulo comienza en el capítulo 8, versículo 1, con la declaración de que no hay condenación para aquellos que hemos sido justificados por causa de nuestra unión con Cristo. Y el capítulo concluye diciendo que tampoco hay separación. No hay condenación, no hay separación. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos en Cristo? ¿Cómo tú y yo podemos saber que de verdad hemos sido justificados por medio de la fe? Bueno, la respuesta de Pablo en este capítulo es que todos los que han sido justificados por medio de la fe sola, ahora están siendo gradualmente santificados por la obra del Espíritu en nosotros. Todos los que han sido justificados están siendo en el presente, en una manera progresiva, santificados. Esa es la evidencia de que somos hijos adoptados de Dios, como vemos en los versículos 12 al 17 que vamos a considerar en esta ocasión. Ahora, es interesante notar que hasta este punto de la carta, Pablo no se había referido a los creyentes refiriéndose como hijos de Dios. Pero a partir del versículo 14 y en el resto del capítulo 8, Pablo hace referencia a esta filiación una y otra vez. En el versículo 14, Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En el versículo 15 dice que todos los creyentes hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En el versículo 16 dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 17 dice que porque somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el versículo 19 dice que la creación está guardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y en el versículo 21 que esta creación anhela ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el versículo 23 dice que los cristianos aguardamos ansiosamente la llegada de ese momento cuando nuestra adopción como hijos se haga evidente de una forma plena a través de la redención de nuestros cuerpos. Y finalmente, en el versículo 29, Pablo nos dice que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven el lenguaje de familia aquí? Somos una familia en Cristo. Somos la familia de los hijos de Dios. Es obvio, mis hermanos, que Pablo quiere que estos cristianos en Roma y todos los cristianos de todas las épocas comprendamos las implicaciones de esta nueva filiación que disfrutamos con Dios por causa de nuestra unión con Cristo. Y eso es básicamente lo que encontramos en esta porción de la carta, las evidencias y los privilegios de nuestra filiación con Dios. Y eso es básicamente lo que vamos a estar viendo en esta exposición, evidencias y privilegios. Y la primera evidencia que Pablo señala en los versículos 12 al 14 es que el Espíritu impulsa y capacita al creyente para darle muerte al pecado. El creyente está siendo impulsado y capacitado por el Espíritu de Dios para darle muerte al pecado. Vean una vez más el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne.
Aunque este texto no contiene ninguna exhortación explícita, podemos decir que hay una exhortación implícita a ser coherentes con la obra que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo. Noten que el texto comienza con un así que. Pablo está conectando lo que ha venido diciendo a través del capítulo 8 con lo que va a decir ahora a partir del versículo 12. Ya que no hay ninguna condenación para nosotros por causa de nuestra unión con Cristo, ya que hemos sido librados de la esclavitud del pecado para no vivir más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya que tenemos la certeza de que al final de los tiempos el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en cuerpo y alma en su presencia. Ahora Pablo dice, por todas esas bendiciones, por todas esas razones, ahora debemos mostrar en nuestra conducta que no tenemos obligación alguna con la carne, dice Pablo, para vivir conforme a la carne. Y este es un término teológico que hace referencia al principio pecaminoso que domina a los incrédulos y que aún reside en el cristiano. No como nuestro rey, no como nuestro amo, ya fuimos librados de esa esclavitud, pero sí como un enemigo permanente que pone resistencia en nuestra obediencia a Dios. El pecado ya no nos domina como cuando éramos sus esclavos, pero aún no ha sido erradicado de nuestros cuerpos. El pecado continúa obrando sigilosamente en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, para llevarnos de nuevo al terreno de la desobediencia. Y no para que nuestra vida sea más feliz, sino para que sea más desgraciada. Como bien ha dicho alguien, el pecado está tratando de destruirte desde el día de tu nacimiento. Y ahora Pablo está diciendo aquí, ¿por qué te vas a unir a las fuerzas del enemigo y pagarle para tu propia destrucción, cediendo a los impulsos pecaminosos de la carne? Pablo había usado un argumento similar al final del capítulo 6 de Romanos, de la carta a los Romanos. Dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 6, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En vez de darnos el miserable salario que merecíamos por nuestros pecados, Pablo dice, el Señor nos regaló de pura gracia el don de la vida eterna a través de la muerte de su Hijo. Él nos libertó de la esclavitud del pecado para que ahora tengamos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si no está el fruto, no está el árbol. Escuchen lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo no está enseñando aquí que es posible que un creyente pierda la salvación si de repente comienza a vivir conforme a la carne. Lo que Pablo está enseñando en este versículo 13 de Romanos 8 es que la evidencia de que tenemos nueva vida en Cristo es que en dependencia del Espíritu Santo estamos en pie de guerra contra el pecado que mora en nosotros. Y hay un balance aquí que debemos resaltar. Por un lado, Pablo nos dice que los creyentes somos responsables de darle muerte al pecado. Nosotros somos los verdugos que debemos llevar a cabo el fusilamiento del pecado, si podemos decirlo de esa manera. Es lo mismo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos una involucración personal en esta lucha, una involucración activa.
Pero al mismo tiempo, Pablo reconoce que es imposible para el creyente hacer morir las obras de la carne si no es en dependencia del Espíritu de Dios. Porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu, por medio del Espíritu, por la obra del Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como bien señala John Stott, solo el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. Es el Espíritu en nosotros quien nos guía y nos capacita en esa lucha por medio de su palabra. De manera que esa lucha es una evidencia de nuestra filiación con Dios. Vean el versículo 14, y esto es todo un conjunto, es una unidad. Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esa expresión, los tales, aquí es enfática. Ellos y solo ellos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, son contados como hijos de Dios. Ahora, mis hermanos, Pablo no ha cambiado repentinamente de tema. Hay una conexión evidente entre hacer morir las obras de la carne, versículo 13, y ser guiados por el Espíritu en el versículo 14. De manera que la guía de la que Pablo está hablando aquí no tiene nada que ver con mostrarle al creyente qué carrera debemos estudiar o en qué lugar debemos vivir o con quién debemos casarnos. El Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios a darle muerte al pecado. Podemos ponerlo de esta manera. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo al campo de batalla para hacerle guerra al pecado y ser cada vez más como Jesús, esos y solo esos son los hijos de Dios. Más adelante en el versículo 29, Pablo va a decirnos que el propósito de la salvación es conformarnos a la imagen de Jesús. ¿Cómo podemos saber que somos hijos de Dios y que el Espíritu habita en nosotros? Porque estamos siendo guiados por Él a darle muerte al pecado y a cultivar en nuestras vidas el carácter de Jesús. Él está guiando a todos aquellos en quienes Él habita para que batallemos contra todo lo que nos hace diferentes a Jesús. Y ahora yo te pregunto, ¿esa es una realidad en tu vida? ¿O odias ese mismo pecado que tanto te atrae? Eso es lo que precisamente provoca la lucha en el creyente. El pecado sigue siendo atractivo, pero al mismo tiempo lo aborrecemos. ¿Te sientes bien contigo mismo cuando te sales con la tuya? ¿O más bien te sientes avergonzado por haber pecado contra Dios y eres movido luego a confesar tu pecado con un deseo genuino de divorciarte de él? Esa es la primera evidencia que Pablo nos muestra en este pasaje de nuestra filiación con Dios. Pero Pablo nos enseña también, en segundo lugar, que el Espíritu Santo ha reemplazado en nosotros el temor de un esclavo por la libertad y la confianza de un hijo. Vean el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para volver al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y Pablo ha introducido aquí una de las doctrinas más hermosas de la Biblia, la doctrina de la adopción. Por causa de nuestra unión con Cristo, ya no nos relacionamos con Dios meramente o únicamente como criaturas delante del Creador, y mucho menos como reos culpables delante de un juez, sino como hijos con un padre. Nos relacionamos con Dios como los hijos se relacionan con un padre. El capítulo 12 de nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de la adopción.
A todos aquellos que son justificados, Dios les ha concedido en y por causa de su único Hijo Jesucristo, el venir a ser partícipes de la gracia de la adopción, por medio de la cual son contados entre los hijos de Dios y gozan de las libertades y privilegios de los mismos. ¿Y cuáles son esos privilegios? Sigue diciendo la confesión de fe. Tienen su nombre puesto sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso con confianza al trono de la gracia, son capacitados para clamar Abba Padre, son tratados con compasión, protegidos, provistos y corregidos por Él como por un Padre. Sin embargo, nunca son desechados, sino que han sido sellados para el día de la redención y reciben la herencia de las promesas como herederos de la salvación eterna. Ahora tenemos toda confianza para venir delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios y clamarle Abba Padre. Y ese término Abba era un término arameo que no era tan formal como nuestra palabra padre, sino un término que denota mucha ternura y confianza. Es la expresión que usa el Señor Jesucristo cuando está orando en el huerto de Getsemaní. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y es con esa misma confianza que tú y yo podemos venir ahora delante de nuestro Padre Celestial. Unos versículos antes, en Romanos 8, Pablo se había referido al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Vean la mitad del versículo 9. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, nos mueve a clamar al Padre con la misma confianza de Jesús en momentos de angustia y de necesidad. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que debido a nuestra adopción como hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. No se trata de una oración ritualista, una oración mecánica. Es el clamor espontáneo y sincero que nace del corazón por la obra del Espíritu en nosotros, confirmando nuestra adopción. Y eso nos lleva a la tercera evidencia de nuestro texto, en el versículo 16, y es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es muy probable que Pablo se esté refiriendo a la experiencia subjetiva pero real de que Dios nos ama y de que Él es nuestro Padre. Pablo ya había dicho en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y no es que Pablo esté hablando aquí de nuestro amor por Él, sino más bien de la experiencia de su amor por nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en los creyentes, para que sepamos que fuimos adoptados por Dios y que somos los seres más privilegiados del planeta. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y esto no es una voz misteriosa que viene del cielo, es algo que viene a través de la palabra y al mismo tiempo es la aplicación de las promesas de esa palabra, de las realidades de la redención reveladas en la palabra que es colocada en nuestro corazón. Es esa experiencia, el testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos las evidencias de nuestra filiación con Dios. Veamos ahora los privilegios de esa filiación. Ahora, antes debo decir que no podemos hacer una diferencia muy marcada entre las evidencias y los privilegios en este pasaje, porque esas evidencias son en sí mismas privilegios. Ya no hay ninguna condenación para nosotros
por el hecho de estar en Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, guiándonos a la santidad para confirmar nuestra adopción, para darnos plena confianza, de modo que podamos acercarnos a Dios y clamar a Él como Padre. Eso por sí solo es suficiente para llenar nuestros corazones de asombro y de gratitud por todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo de pura gracia. Pero ahora Pablo nos dice también en el versículo 17 que por el hecho de haber sido adoptados por Dios, ahora somos sus herederos. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. De primera impresión, esto puede parecer redundante, porque si somos herederos de Dios, obviamente tenemos que ser coherederos con Cristo. Pero Pablo quiere enfatizar aquí el hecho de que es por causa de Él, es por causa de nuestra unión con Él, que los creyentes heredamos todas las bendiciones de Dios. Es la misma idea del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos herederos de Dios únicamente por causa de Jesús. Lo que esto quiere decir en la práctica es que todo lo que le pertenece a Cristo por derecho nos pertenece a nosotros los creyentes por adopción. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, aunque en este cuerpo de muerte todavía no podamos experimentar plenamente todos esos privilegios. El pecado todavía mora en nosotros, tenemos un cuerpo caído en un mundo caído. Es por eso que Pablo concluye este pasaje con una nota de realismo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Podemos saber con certeza que vamos camino a la presencia de Dios, porque estamos transitando por el mismo camino que Cristo transitó. Y ese camino primero pasa por la cruz antes de llegar a la gloria. No puede haber gloria sin cruz. Eso no fue posible para Cristo y no lo será para todos aquellos que fueron comprados por Él. Ahora, esta observación es extremadamente importante, porque muchos creyentes tienden a poner en dudas su adopción, la realidad de su adopción, cuando están en medio de las aflicciones. Pero es todo lo contrario. Las aflicciones por causa de Cristo nos confirman que estamos en Él. Escucha lo que Pedro nos dice en el capítulo 4 de su primera carta y nota la similitud entre un texto y otro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ven, hay una conexión entre los padecimientos de Cristo y la revelación de su gloria. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 8:18. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El camino que conduce hacia la gloria pasa primero por la cruz. Recuerda, así lo fue para Cristo y así será sin duda para todos los que están en Él. Si somos muertos con Él, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, también viviremos con Él. Si sufrimos, literalmente, si soportamos hasta el fin, en medio del sufrimiento, también reinaremos con Él. Hay una conexión entre el sufrimiento y la gloria. Dice Sinclair Ferguson que el sufrimiento es el cordón umbilical que nos une con el Cristo glorificado.
Pero como dice Pablo en Romanos 8:18, hay una diferencia cuantitativa y cualitativa entre el sufrimiento presente y la gloria futura. Pablo dice, no se pueden comparar. Mis hermanos, muchos pueden tener más comodidades que tú, pero ningún incrédulo, por rico que sea, tendrá nunca jamás un privilegio mayor que el tuyo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Gózate, mi hermano, en tu filiación. Gózate, mi hermano, en la gloria de ser ahora, de haber sido adoptado por Dios, de tener al Espíritu Santo morando en tu interior. Pero si al ver estas evidencias que hemos mencionado, te das cuenta que tú todavía no estás en Cristo, que estas evidencias son completamente ajenas a ti, mi amigo, arrepiéntete de tus pecados y pon toda tu confianza en Jesús, mientras todavía tienes tiempo de arreglar tus cuentas con Dios. La razón por la que Dios tiene que adoptarnos como hijos es porque todos nosotros nacemos huérfanos de Dios. Todos nosotros nacemos huérfanos de Él. Pero ese estatus legal es cambiado en el mismo momento en que depositamos nuestra fe en la persona y la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos aquellos que le reciben a Él por la fe, se les concede la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi amigo, no sigas buscando fuera de Cristo lo que solo se encuentra en Él. Ven a Cristo y ven ahora, arrepiéntete de tus pecados y clama por misericordia, porque la oferta del Evangelio sigue disponible para todos, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado una vez más la oportunidad de predicar tu santa y bendita palabra. Y te rogamos, oh Señor, que tú apliques esta palabra con poder, avivando a unos y levantando de los muertos a otros. Te suplicamos, oh Señor, bendice tu palabra y gracias, oh Señor, por los enormes privilegios que tenemos en Cristo. Que a Él sea toda la gloria, la alabanza, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Es increíble que podamos reunirnos hoy en este evento en línea facilitado por la tecnología y la Internet. Es una maravilla de nuestra era. Y damos gracias a Dios por una tecnología como esta. Ahora, esto es lo que puedes hacer mientras ves. Puedes darle me gusta a este mensaje donde sea que lo veas, y eso ayuda a que más gente lo descubra. O incluso a compartirlo con otros. Puedes copiar la URL o puedes enviar un enlace a tus amigos o compartirlo en línea. Y eso ayuda a que más personas estudien la palabra de Dios. Dios trae reforma cuando su palabra es levantada. Y eso es lo que buscamos hacer hoy. Poder poner un recurso como este en tus manos, porque a decir verdad, conoces a mucha más gente que nosotros. Puedes extender el alcance de tu propio ministerio cuando tomas un recurso como este y lo compartes con tus hermanos y hermanas en Cristo. Y que Dios traiga una nueva reforma por todo el mundo mientras su palabra es levantada. Estoy agradecido de presentarles hoy a mi querido colega aquí en Ministerios Ligonier, el Dr. Stephen Nichols. Él es jefe académico de los Ministerios Ligonier. Pero nos gusta decir que su oficio diario es dirigir esta escuela llamada Reformation Bible College, donde funge como el segundo presidente. ¿Te imaginas quién fue el primero? El Dr. R.C. Sproul, por supuesto. Él también es un maestro de enseñanza con nosotros en Ligonier. Es el anfitrión del podcast 5 minutos en la historia de la Iglesia, autor de numerosos libros, incluyendo Por nosotros y por nuestra salvación, Paz, Un momento para confiar, 5 minutos en la historia de la Iglesia, y algunos tomos biográficos sobre Jonathan Edwards, Martín Lutero y J. Gresham Machen. Es el coeditor de El legado de Lutero y también de la serie The Crossway, Teólogos de la vida cristiana. Y te daré un adelanto del pequeño libro
en el que ha estado trabajando en los últimos años. Y no es pequeño en absoluto, porque es significativo en su alcance. Este será la biografía autorizada del Dr. R.C. Sproul y será publicada por nuestros amigos de Crossway la próxima primavera. Así que búscalo en los próximos meses. Dr. Nichols. Es un gran gozo y privilegio estar con ustedes en esta conferencia. De inicio, me encanta el Día de la Reforma. Por eso, hoy preferiría estar con ustedes en persona. Pero hacerlo de forma virtual también es bueno. Así que anhelaba este momento, en especial este tiempo que pasamos en este Monte Everest de los textos de Pablo, Romanos capítulo 8. Especialmente en el texto que se me ha asignado y el tema que se me ha asignado. Examinaremos Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25, y vamos a estar considerando el tema, el gran tema de la gloria de Dios y la gloria que ha de ser revelada. Por favor, busquen en sus Biblias la epístola de Pablo a los Romanos. Comenzaremos en el capítulo 8, versículo 18, y leeremos hasta el 25. Pablo escribe: Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, este texto tiene dos palabras que a veces pueden ser desafiantes para nosotros. Una palabra que aparece al mismo principio y una de las últimas palabras del pasaje. Espero que las hayan notado. La primera palabra es sufrimiento. Esa palabra es desafiante para todos nosotros. Aunque tenemos que soportar sufrimiento, no es algo en lo que ninguno de nosotros quisiera apuntarse o particularmente disfrutar. También está la palabra paciencia. No sé si eres como yo, pero la palabra paciencia es difícil para mí. Me gustan las cosas rápidas. Me gusta apurarme y hacer cosas. Y a veces ser paciente y esperar es difícil. Así que tenemos estas dos palabras, sufrimiento y paciencia. Y en el medio, Pablo lleva nuestra atención a un gran tema. Probablemente uno de los temas más grandiosos de toda la Escritura. Y ese es la gloria de Dios. Él quiere ayudarnos a entender tanto el sufrimiento como la paciencia. Quiere que en verdad entendamos cómo debemos vivir en este tiempo presente, teniendo una perspectiva eterna, enfocándonos y poniendo nuestra esperanza en el eterno peso de gloria que ha de ser. Ahora, antes de seguir avanzando en este pasaje y profundizando, quiero decirles desde el comienzo que Pablo nos está diciendo aquí la realidad fundamental de la vida cristiana. Y esa realidad fundamental de la vida cristiana es que en esta vida y en este mundo tendremos sufrimiento. Ahora, lo menciono porque creo que esto es muy crucial para que lo enfaticemos y lo notemos. Hay una atadura en Centroamérica y Sudamérica, y esa atadura es el Evangelio de la Prosperidad. Es una mentira de Satanás, es un enemigo del Evangelio, y mantiene a tantas personas cautivas. Esta promesa vacía de prosperidad en esta vida, como se enseña que esto es lo que es el Evangelio. Es una mentira
una mentira que tiene a muchas personas cautivas. Y debemos notar que en ningún lugar de la Escritura encontramos apoyo para el evangelio de la prosperidad. De hecho, pasa todo lo contrario. Miren lo que Pablo dice. Él no lo deja abierto a debate. No lo deja abierto a discusión. Simplemente lo afirma. La primera línea del versículo 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, en esta vida, tenemos trabajo duro, tenemos problemas, tenemos dolor y tenemos sufrimiento. Y el evangelio promete el perdón de los pecados. Eso es prosperidad. El evangelio promete libertad en Cristo. Eso es prosperidad. El evangelio promete que la justicia de Cristo es nuestra. Esa es la prosperidad suprema. Pero en ningún lugar el evangelio promete libertad del sufrimiento, dolor, trabajo, problemas y persecución. De hecho, las páginas del Nuevo Testamento son muy claras al decirnos que estas cosas van a ser parte de la vida. Pablo hace esta afirmación, pero luego se apresura a decir que esos sufrimientos del tiempo presente ni siquiera son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Si tuviéramos que hacer una ecuación, en un lado de la ecuación tendríamos los sufrimientos presentes. Podríamos enumerar esos sufrimientos. Y creo que debemos reconocer esto. Esos sufrimientos son reales. Nosotros no creemos que el cuerpo es una ilusión o que el mundo material es una ilusión. No creemos eso. Creemos que los sufrimientos son reales. Pablo mismo nos habla del sufrimiento físico que él padeció. Nos habla incluso de ese aguijón en la carne que lo rogó a Dios que le quitara. Vemos el sufrimiento en las páginas de la Escritura, así que podemos escribir este balance general y en un lado de la ecuación poner los sufrimientos, las pruebas, los problemas y las persecuciones. Y sin importar qué tan larga esa lista sea o qué tan pesada esa lista sea, no hay comparación, ninguna comparación con la gloria que ha de ser revelada. Ahora, esta palabra gloria, la palabra hebrea del Antiguo Testamento, tiene la idea de peso, de pesadez, de seriedad, de algo que puedes sentir, que pesa sobre ti. Y de lo que estamos hablando es del peso eterno, del ser eterno, y esa es la gloria. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo matemáticas teníamos que aprender relaciones numéricas y tenías la boca de león, como decía el profesor, había que hacer que esa boca abriera del lado de la ecuación que era más grande. Así que mantengamos esto simple. Volvamos al 1517. Tenemos el número 15 y el 17 para celebrar el Día de la Reforma. La boca del león abre al 17 porque es mayor que el 15. Ahora, cuando hablamos del eterno peso de gloria, en este lado, comparado con nuestro sufrimiento presente, no es la boca de un león, es como la boca de la ballena más grande del mar de cara a la gloria de Dios. Pablo quiere que veamos esto porque, de nuevo, estos sufrimientos son reales. De hecho, mientras continúa el pasaje, lo que él hace es presentar 4 razones por las que la gloria de Dios que ha de ser revelada es más que suficiente para que puedas soportar, esperar con paciencia y perseverar en los sufrimientos presentes de esta vida. La primera de 4, la primera razón, está en el versículo 19, y es que la creación misma aguarda. Pablo escribe en el versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación es el escenario, la creación es el teatro en el que Dios está presentando este drama de la redención. Y la creación está observando ansiosamente para ver el plan de redención de Dios cumplirse. Y en este pasaje, Pablo hace lo que los escritores del Antiguo Testamento hacen, y es personificar o darle vida como si fuera una persona a la creación misma.
Así que podemos aguardar porque la creación misma aguarda. Esa es la primera razón del versículo 19. La segunda razón está en los versículos 20 y 21. Lo que vemos aquí en 20 y 21 es que es lo que Pablo nos dirá es una aparente vanidad de la creación. Echemos un vistazo. En el versículo 20, Pablo escribe, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza. ¿Te sientes así a veces? Yo sí. Siento la vanidad de mis esfuerzos. Siento a veces que empiezo un día y lo termino más atrasado de cuando empecé. Y pienso que todo el día fue en vano, nuestro esfuerzo inútil. Y a veces de verdad sentimos eso. Y Pablo está hablando de cómo incluso la creación siente el peso de eso, la vanidad de eso. Pero la contraparte es lo que aparece en el versículo 21, que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así como la creación obtendrá esto, nosotros también. Y esta es la palabra que nos anima. Tu trabajo no es en vano. Pensamos tantas veces que lo que hacemos es simplemente vanidad y fútil. Y es fácil a veces, si nos concentramos en una perspectiva presente, para preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está Dios haciendo mientras trato de impactar a otros? ¿Qué está Dios haciendo en el ministerio en el que estoy, o en mi iglesia local, o en el mundo? Y simplemente parece que ponemos el hombro en el arado, intentamos todas esas cosas, pero ¿para qué? Se nos debe recordar que nuestro trabajo no es en vano. Ahora mismo, estamos estableciendo los cimientos de lo que seremos como seres eternos. Estamos ahora estableciendo los fundamentos de lo que experimentaremos en la eternidad. Y a veces, las apariencias dicen lo contrario. Podemos sentir que es inútil, pero debemos recordar que no lo es, que Dios está bendiciendo nuestros esfuerzos. Dios está tomando todo lo que hacemos. Nada en nuestra vida es desperdiciado. Dios está usando todo eso para lenta, pero seguramente llevar a cabo su perfecto plan de redención. Su perfecto plan de redención en tu vida y su perfecto plan de redención para toda la creación. Eso es algo que nos anima. Eso es una motivación para resistir estos sufrimientos presentes. Me parece muy fascinante que Pablo hable aquí de la creación de una forma que la personifica, de manera que le da vida. En cierto sentido, está replicando lo que hace el profeta Isaías. Veamos un texto de Isaías, capítulo 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Este es un mensaje a personas que estaban sufriendo. Estaban cautivas en Babilonia. Luego, bajo los medo-persas, fueron sacados de la Tierra Santa. Su templo fue destruido y lo vieron todo. Este era un pueblo cautivo en el exilio que pasaba por grandes sufrimientos en su tiempo presente. ¿Y qué les dice el profeta? Viene un día en que serán restaurados en su tierra. Mejor que eso, hay una eternidad que viene y ustedes saldrán con gozo. Y miren lo que dice. Dice, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginarlo? Toda la creación unida en un gran coro de gozo por lo que Dios está haciendo y llevando a cabo esos propósitos de su creación. Así que Pablo está tomando de muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la creación. Cuando escucho a Pablo en Romanos capítulo 8, también pienso en el himnólogo inglés Isaac Watts y el maravilloso himno que cantamos en Navidad, Al mundo paz. Hay una línea en uno de los versos de ese himno que simplemente dice, hasta donde la maldición se encuentre. Que Cristo vino para dar a conocer las glorias de Dios
hasta donde la maldición se encuentre. ¿Y hasta dónde llega la maldición? Si vamos a Génesis 3, vemos que la maldición cae sobre Adán y sobre Eva, y que esa maldición repercutirá en todas las relaciones humanas. Afectará la relación de Adán y Eva con Dios, la relación de Adán y Eva entre sí, pero también afecta la relación de Adán y Eva con la creación misma. Y esa maldición llegará hasta la tierra y hasta las espinas mismas que brotarán de la tierra. La maldición llega hasta la creación misma. ¿Y qué hace la creación? La creación gime y sufre para que la pesada carga de la maldición le sea quitada y así que ella también pueda entrar en la redención, la renovación y la recreación. Pablo dice que eso es cierto de la creación y es cierto de nosotros. Así llegamos a la tercera razón. La primera es que la creación aguarda, versículo 19. Llegamos a la segunda razón, que la gloria eterna es mucho mayor que el sufrimiento presente al ver que hay una aparente vanidad en la creación, pero es solo aparente. Recuerda, tu trabajo no es en vano. La tercera razón está en los versículos 22 y 23, que simplemente dicen, pues sabemos. Amo eso. Amo que Pablo diga, necesitan recordar esto. Necesitan grabárselos en la cabeza. Tienen que hacerlo parte de su arquitectura mental. Que sepan que son de las primicias. Que sepan que son redimidos ahora, perdonados de sus pecados y que tienen la justicia de Cristo. Son redimidos ahora, pero serán redimidos completamente en la vida venidera. Y lo que tienen ahora es solo una garantía. Entonces, ¿se desgasta tu cuerpo? ¿Puedes sentirlo? ¿Sientes tu finitud? ¿Sientes esa debilidad que tenemos como seres humanos? Bueno, ¿acaso no es eso lo que Pablo dice que es la realidad? ¿Acaso no dice al final del versículo 23 que esperamos la redención de nuestros cuerpos? ¿Que aguardamos ansiosamente esta restauración? Como saben, yo sirvo como presidente de un colegio aquí, el Reformation Bible College, aquí en Ligonier, y estoy rodeado de jóvenes de 18 a 22 años que se creen invencibles. Los veo, los observo correr y saltar. Y recuerdo cuando yo podía correr y saltar como esos estudiantes. Pero viene un tiempo cuando incluso ellos, que están en la cúspide de la fortaleza y poder, comenzarán a sentir la debilidad. No sé si conocen la respuesta a esto, pero ¿saben quién tiene el récord mundial de salto de altura? Es un hombre de Cuba. Su nombre es Javier Sotomayor. Y en 1993 logró algo que pienso es asombroso. Saltó una altura de 2 metros 45 en el salto largo, salto de altura. Estableció un récord mundial que no ha sido superado desde 1993. 2 metros 45. Es difícil para mí de comprender. Tengo que convertirlo a pies. Eso es 8 pies y 1/4 de pulgada. Es más alto que esto. No puedo ni siquiera entenderlo. ¿Saben ustedes qué tan alto puede Javier Sotomayor saltar ahora en el 2020? La verdad, yo no tengo idea, pero les aseguro algo. No es ni cerca de 2 metros. No importa qué tan fuertes seamos, nos deterioraremos, envejeceremos. El otro día salí a correr con mi hija de 12 años, estaba disfrutando corriendo con ella y pienso, esto es genial, voy al ritmo de mi hija de 12 años, qué gran momento. Y de pronto ella dice, bien, podríamos estar caminando, ¿no crees? Aparentemente, yo iba demasiado lento para la niña de 12 años. No importa qué tan fuertes hayamos sido, sentiremos la decadencia, el deterioro de nuestros cuerpos. Y para algunas personas, ese sufrimiento puede ser muy difícil de soportar.
Y para algunas personas en la vida, ellos tienen que soportar dolor crónico o enfermedades graves. Y para muchas personas es un desafío vivir la vida. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que hay esperanza. Hay esperanza porque estos cuerpos nuestros un día van a ser completamente redimidos. Y lo que es más importante, notemos esto, lo que es incluso más crucial que nuestro deterioro físico o nuestra habilidad de saltar 2 metros 45 en el salto de altura. Lo que es mucho más crucial es tener cuerpos libres del pecado. Uno de mis personajes históricos favoritos es Jonathan Edwards, el pastor puritano estadounidense de Nueva Inglaterra, arriba en la costa de los Estados Unidos. Jonathan Edwards tenía un gran mensaje sobre el cielo como un mundo de amor. Y una de las cosas que Jonathan Edwards amaba al pensar sobre el cielo es que cuando estemos en el cielo, seremos, y estas son sus palabras, no sé cómo va a sonar en español, pero me encanta en inglés, su palabra es que seremos desatascados del pecado. El pecado es como un atasco en el desagüe. Impide que cualquier cosa fluya, afecta la productividad y la funcionalidad de esa cañería. Y en el cielo estaremos desatascados, porque en esta vida estamos atascados. En esta vida tenemos cuerpos de pecado. Y en esta vida gemimos por la redención. Y esta es la buena nueva. Esta es la esperanza del Evangelio. Somos redimidos ahora. Y seremos redimidos por completo en el cielo. Recibiremos nuestros cuerpos glorificados y algo mucho más importante que una condición física final es que estos cuerpos van a estar libres de pecado. Tendremos la capacidad de amar a Dios en pureza, en santidad y completamente, como decía Jonathan Edwards, desatascados. Así que aguardamos eso, y lo que Pablo dice es que sabemos esto, pues sabemos que esto pasará. Ahora, ¿cómo sabemos que esto pasará? Al llegar a los versículos 24 y 25, Pablo nos lleva a una palabra que quiere que entendamos. Es una palabra crucial, es la palabra esperanza. Pablo dice, porque en esperanza hemos sido salvos. Siempre he encontrado esto interesante. En 1 de Pedro 3:15, que a veces llamamos el texto clásico de la apologética, es el texto donde Pedro da el mandamiento, da la orden, ordena a todo cristiano a estar preparado para dar razón, para hacer una defensa de la fe. Y la palabra griega que él usa ahí es apología, de donde sacamos la palabra apologética. Pero esto es lo que Pedro dice en 1 de Pedro 3:15. Dice, den razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando busca una palabra que resuma y encapsule el Evangelio, la palabra que Pedro usa es esperanza. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí. Porque, vean lo que dice, porque en esperanza hemos sido salvos. Esperanza equivale aquí a Evangelio. Esperanza es, en esta vida, la forma de expresar el Evangelio. Cuando lleguemos al cielo, no necesitaremos esperanza, porque todas las realidades del cielo ya no estarán lejanas, van a estar frente a nosotros. Serán nuestro, iba a decir día a día, pero estaremos en la eternidad. Van a ser nuestra experiencia en el cielo. No necesitaremos tener esperanza, pues todo se habrá materializado. Como hablamos de esperanza a veces, usamos esa palabra casi como sinónimo de ilusión. Como diríamos, y hasta yo diría, espero que Estados Unidos llegue a la final del Mundial algún día. Esa tal vez es una ilusión, pero cuando la Biblia habla de esperanza, esto es lo que puedes ver. Solo sustitúyela por la palabra certeza. Porque cuando hablamos de esperanza,
hablamos de Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de certeza. Dios es inmutable. Cantamos eso en uno de esos himnos hermosos al decir, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Si algo cambia, como que se mueve, está a la deriva. Pero en Dios no hay ni siquiera un indicio de cambio, ni siquiera una sombra de variación, pues Dios es inmutable. Cuando lean esperanza, vean certeza, porque Dios es un Dios que guarda sus promesas. Así que tenemos todas estas razones para reconocer que nuestro sufrimiento presente puede ser soportado. Vemos que la creación aguarda. Vemos que, aunque parece haber vanidad en la creación, la realidad es que nuestro trabajo no es en vano. Vemos que en la redención nos fueron dadas las primicias de nuestra redención y ahora anhelamos la redención de nuestros cuerpos y vemos que Dios nos ha dado un gran don, el don de la esperanza. Así que todo esto nos lleva al final de este pasaje. Todo esto nos lleva a cómo el versículo 25 termina. Y es que con paciencia lo aguardamos. Una forma de entender paciencia aquí es la idea de resistencia o la idea de perseverancia. Permíteme ilustrar esto en la vida de dos personas, una que conoces y otra que no. La primera es un hombre al que junto a mis hijos llamábamos Don Jaime. Antes de mudarnos a Orlando, Florida, vivíamos en Lancaster, Pensilvania, y Jaime era un agricultor anciano y era un hombre anciano cuando vivíamos allá, y todos los domingos, sin falta, hablábamos con él después de la iglesia, y Jaime era el hombre más dulce y amable. Y siempre se interesaba por la vida de mis hijos, recordaba lo que le decían de semana a semana, les preguntaba por sus vidas y simplemente los animaba. Sabes, no me enteré hasta hace poco que Jaime tenía un dolor crónico, que sufrió mucho en su vida, pero nunca dijo nada. Se paraba ahí, iba a la iglesia todas las semanas, lo que a veces era difícil para él, iba a la iglesia todas las semanas, estaba ahí con una sonrisa en el rostro y animaba a tantas personas como podía mientras caminaba. Él veía que ese era su llamado de Dios, incluso mientras padecía dolor crónico, porque su gozo estaba en Cristo. Me enteré hace unas semanas que Jaime se estaba deteriorando rápido, que estaba en cuidado paliativo y pude hablar con él. Resulta que al día siguiente ya estaría en casa con su Salvador. Pero mientras hablaba con Jaime, él no quería hablar de nada. Solo quería saber cómo yo estaba y cómo estaban mis hijos. Y quería darme una palabra de aliento a mí, aún estando en un hospicio. Quiero que reconozcas esto, quiero que lo entiendas. Nunca subestimes el impacto de la fidelidad apacible de una vida y el ánimo que puedes tener en tu círculo. Veo a Don Jaime como un ejemplo de eso. La otra persona es alguien a quien Dios le dio una gran plataforma y ese fue Martín Lutero. Y lo celebramos en el Día de la Reforma. Celebramos en 1517 cuando va y clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, comenzando toda esta reforma protestante. Celebramos que en Worms él fuera firme y valiente. Por cierto, en el próximo 2021 celebraremos los 500 años de Worms, donde Lutero se enfrentó al Papa y al Emperador y dijo: me mantengo firme en la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Aquí estoy. ¡Qué valentía y qué audacia! Nos encanta hablar del ejemplo de Martín Lutero. Pero, ¿sabías que Lutero envejeció? ¿Que vivió 25 años después de Worms? ¿Que sufrió mucho? De hecho, ya al final de su vida dijo: soy un hombre tuerto, viejo, cansado y agotado. Pero ¿saben qué hizo? Siguió subiendo al púlpito semana tras semana y perseveró. Si Dios te llama a ser como Don Jaime, ahí en tu círculo, a simplemente ser fiel y a soportar y a perseverar, usa este texto como una motivación para hacerlo. Recuerda que no hay comparación con la gloria
que ha de ser revelada. Y si Dios te está llamando a ser un Martín Lutero y a tener esa clase de impacto, recuerda este texto también, que habrá sufrimientos en esta vida presente. Pero hermanos y hermanas en Cristo, estos no tienen comparación alguna con la gloria que nos ha de ser revelada. Amén y amén.